Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos y hermanas, el Señor ha resucitado y con el costado abierto y las marcas de sus heridas, es para nosotros el rostro de la misericordia del Padre. En torno a la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, hoy alabamos su amor misericordioso, que nos invita a vivir la comunidad con la alegría que no tiene fin. Iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este segundo domingo del tiempo pascual. Y le dedicamos a la gran misericordia, al gran amor de Dios para con cada uno de nosotros. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores, porque sabemos que el Señor en su gran misericordia perdona todas nuestras faltas. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te alabamos, Señor.
Oración. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirlos esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo. Estamos en esta octava de Pascua. Y hoy, en este domingo, segundo ya de Pascua, nosotros celebramos la gran misericordia, la divina misericordia, el corazón grande de Dios. Pero ñajenduponá coña de yarañea llevan este día de la divina misericordia. Porque el corazón misericordioso, como nos decía la primera lectura, se tiene que notar y se tiene que ver como el pasaje del capítulo 4, Hechos de los Apóstoles. Tenían un solo corazón y una sola alma. Primera cosa, veis yo que un solo corazón y una sola alma, como cristianos. Que todos sean uno, San Juan. Ñandere no ñande atoña e ñande ina lleva peñande yaguere coro peñande yara ñande pupe ñande conasome. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, ciertamente que vamos a pensar con los ideales, vamos a pensar con el propósito, con la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Y a eso le estamos llamando un solo corazón y una sola alma. Un segundo elemento: nadie consideraba sus bienes como propios, queridos amigos. Hay muchísimos, queridos amigos, estaba leyendo un artículo interesantísimo, ¿verdad? Pero que nos muestra la falta de equidad, la mala y totalmente absoluta mala distribución de los bienes económicos y todo lo que uno quiera, ¿verdad? Que nos debe hacer crecer en la dignidad como hijos de Dios. Pero lo peor, queridos amigos, no es solamente los bienes económicos, las riquezas que Dios nos da, sino que la misma distribución también de lo que es la posibilidad de una buena educación y de una buena formación. Porque ñandela ñane sapino, entonces esto es fruto, ¿verdad?, de nuestra ignorancia, de nuestra falta de educación. Porque cuando uno sufre, comienza a despotricar, a hablar contra el otro, a pisotear, etc. Pero después, al final de cuentas, cometemos los mismos errores. ¿Por qué? Porque nos falta una seguridad. ¿Pero de dónde te viene la seguridad? La seguridad solamente te viene en la medida en que
tenés una educación y una firme base en tu educación, haré cuamba, es valare usea y hacia la gente lleva, valare hipotamo, otro para llevar tata. A veces yo que cueran en el día, con opinión de yara, opinión de pepe, así ya llevan. Porque siempre encontraremos personas que se aprovechan de los demás, lastimosamente, lastimosamente. Nadie, sin embargo, aquí consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. El bien común, el bien de nosotros, el bien de la naturaleza, los dones, el regalo de Dios. Cuando la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, piensa del famoso diezmo, está pensando, queridos amigos, en lo que nosotros hoy le podemos llamar la responsabilidad social. Ya vos era pues junte con una nueva, con un nuevo vocabulario, ¿verdad? Pero lastimosamente esos bienes que también, no sé si todos luego pagan ese 10%, ¿verdad? O sus impuestos, etcétera, que tiene que redundar en beneficio de la sociedad. Sin embargo, están hijos llega, o pone llega, y pocane llega, y popindaja lleva. Mete la mano en la lata. Y claro, después mucha gente se desanima y dice, no, se vio a pagarte impuestos, se ha reducido. Después falta de equidad, ¿verdad? Muchos que supuestamente porque producen y dan trabajo, que esto, que aquello, entonces no pagan porque se les da beneficio y así. Pero al final de cuentas lo que estamos haciendo es, no sé si no nos damos cuenta, pero estamos empobreciendo a la comunidad. Aquí entonces por eso dice, nadie consideraba sus bienes como propios, que en realidad los bienes son de Dios. Los bienes, nosotros los producimos, pero ¿quién es el que hace germinar la semilla? Es la tierra, el don de la tierra, el don del agua. Estos son beneficios de Dios para nosotros, que nosotros justamente gracias a nuestra inteligencia y gracias entonces al esfuerzo, a la lucha, entonces podemos producir, pero tenemos que ayudarnos. Entero que te haya porque tenemos allá ese. Y después los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. ¿Será que nosotros los cristianos gozamos de gran estima porque somos honestos, porque somos personas que buscan el bien de la comunidad? Pregunta retórica. Cada uno ya deja Peña responder. Esto es en la primera lectura. Y así continúa, Señor, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, decíamos con el Salmo. Y lo más lindo, y termino con esto, queridos amigos, es la presencia de un Dios que de nuevo se presenta y nos da y nos dice, bueno, la paz esté con ustedes. Y eso es lo que soplo sobre ustedes, que es la fuerza del Espíritu Santo, para que nosotros ahora les da el poder de perdonar los pecados. Pero no es simplemente el pecado del ministerio. No, queridos amigos, es mucho más. Perdonar el pecado significa peanga y lleva que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de ayudar a ese hermano que está en la necesidad. A eso le llamamos nosotros la imposibilidad de hacer bien un camino de felicidad y de realización. Vamos a ayudarnos, vamos a perdonarnos los unos a los otros en la medida en que Dios nos ha dado más riquezas personales, cualidades personales que podamos poner al servicio de la comunidad. Bueno, ya llegué que de Yarabetamba, pero hoy es el Día de la Misericordia. Quiere decir que tenemos que ser muy misericordiosos los unos con los otros. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, profesamos nuestra fe en el Señor resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones.
A cada intención respondemos, en ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Hortellado, oremos al Señor. En ti confiamos, Señor. Por nuestra Madre, la Iglesia, que ha brotado del costado abierto de Cristo, para que sea dispensadora sin límites de la misericordia divina, oremos al Señor. En ti confiamos, Señor. Por los confesores, para que, sabiéndose también amados y perdonados, estén siempre dispuestos a recibir a los penitentes con ternura y compasión, oremos al Señor. En ti confiamos, Señor. Por nuestra casa común, para que con nuestra conversión pascual pueda también experimentar un cambio para mejor, siendo respetada y cuidada, oremos al Señor. En ti confiamos, Señor. Por los alejados de la fe, para que se dejen encontrar por Cristo y nuestro testimonio les sirva para ellos, oremos al Señor. En ti confiamos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría
Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males,
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén.